Creepypastas para tener de fondo, mientras no le prestas atención al creepypastas de fondo. Hola hijitas, el video que subí anteriormente fue todo un éxito, ya hasta me siento influencer XD. Soy influencer. El día de hoy les traigo otras dos creepypastas, pronto empezaré a variar el contenido, ya ando pensando en eso. Sin más que decir, espero disfruten el video y si es así no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Vamos con las historias. La última llamada. Mi abuela murió un martes por la tarde. Exactamente a las 3:47 p.m. Sé la hora exacta porque el reloj de la cocina de su casa se detuvo en ese preciso momento. Cuando los paramédicos llegaron y revisaron el reloj, les pareció extraño, pero yo sabía que la abuela siempre decía que cuando alguien moría, el tiempo se detenía para esa persona. Vivía sola desde que mi abuelo Ernesto falleció hace 8 años, en esa vieja casa de 2 pisos a las afueras del pueblo de San Miguel. Era una de esas construcciones antiguas, de principios del siglo pasado, con pisos de madera que crujían con cada paso, ventanas altas con marcos desgastados y ese olor particular que tienen las casas viejas. Una mezcla de humedad, madera antigua y recuerdos. Esa casa era especial para mí. Pasé todos los veranos de mi infancia ahí. Recuerdo correr por ese mismo pasillo donde mi abuela cayó, jugar en el jardín trasero con sus rosales, sentarme en la cocina mientras ella preparaba sus famosas galletas de avena. Mi mamá creció en esa casa. Mis tíos también. Era el centro de nuestra familia, el lugar donde todos nos reuníamos en Navidad, en cumpleaños, en cualquier ocasión importante. Ese martes había sido un día normal. Bueno, tan normal como puede ser cualquier día. Yo estaba en mi oficina, a 2 horas de distancia del pueblo, revisando correos electrónicos sin importancia, respondiendo mensajes, haciendo ese trabajo rutinario que te hace olvidar que afuera existe un mundo real. Había hablado con mi abuela en la mañana, como hacía todos los martes y jueves. Era nuestra tradición desde que me mudé a la ciudad hace 5 años. ¿Cómo estás, abuelita?, le había preguntado, mientras tecleaba en la computadora, sin prestarle realmente toda mi atención. Cansada, mijo, me respondió con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. Pero nada grave, ya sabes cómo es esto de hacerse vieja. Los huesos duelen, las rodillas no responden como antes. ¿Quieres que vaya a visitarte este fin de semana?, le ofrecí, aunque en mi mente ya estaba pensando en la excusa que podría usar si ella decía que sí. Tenía planes, siempre tenía planes. No te preocupes. Ven el próximo sábado mejor, quiero cocinar tu platillo favorito. El mole de mi madre, ese que tanto te gusta. Perfecto, abue. El sábado estaré ahí sin falta. Te lo prometo. Te quiero mucho, Miguel. Eres un buen nieto. Yo también te quiero, abuela. Cuídate mucho. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos mientras ella respiraba. Mientras su corazón aún latía. Mientras todavía era posible abrazarla, besarla en la frente, decirle cuánto significaba para mí. Pero no lo hice. Simplemente colgué el teléfono y seguí con mi día. ¿Fue mi tía Carmen quien la encontró? Bueno, técnicamente fue la señora Marta, la vecina de toda la vida de mi abuela, quien primero se dio cuenta de que algo andaba mal. Mi abuela tenía una rutina muy estricta. Todos los días, sin excepción, a las 5:30 de la tarde salía a regar sus plantas. Sus rosales, sus geranios, sus hortensias. Era un ritual sagrado para ella. Ese martes, cuando las manecillas del reloj marcaron las 6 de la tarde y mi abuela no había salido, la señora Marta empezó a preocuparse. Llamó a la casa. Nadie contestó. Esperó media hora más y volvió a llamar. Nada.
A las 6:45, usando la llave de emergencia que mi abuela le había dado años atrás, entró a la casa. La encontró al pie de las escaleras, en la sala. Estaba acostada boca arriba, con los ojos cerrados, como si simplemente se hubiera quedado dormida en el piso. La señora Marta cuenta que por un momento pensó que tal vez se había caído y solo estaba inconsciente. Se arrodilló junto a ella, tomó su mano, y supo de inmediato que ya no había nada que hacer. Su mano estaba fría. No helada aún, pero fría. Sin vida. Los paramédicos llegaron 14 minutos después. Confirmaron lo que la señora Marta ya sabía. Mi abuela Rosa María Domínguez había fallecido. El reloj de la cocina marcaba las 3:47 p.m., congelado en el tiempo. Yo recibí la llamada de mi madre a las 7:23 p.m. Estaba manejando de regreso a casa después del trabajo, escuchando un podcast sobre crímenes reales, irónicamente. Cuando vi el nombre de mamá en la pantalla, algo dentro de mí ya lo sabía. No sé cómo explicarlo. Era como si una parte de mí hubiera sentido el momento exacto en que mi abuela dejó de existir, pero mi cerebro consciente se había negado a aceptarlo. Miguel, la voz de mi madre estaba rota, fragmentada por el llanto. Tu abuela nos dejó. El resto de esa noche fue un borrón. Recuerdo haber manejado de regreso al pueblo, las 2 horas más largas de mi vida. Recuerdo haber llegado a la casa de mis padres, abrazar a mi mamá, ver a mi papá con los ojos rojos, algo que nunca antes había visto. Mi padre era un hombre fuerte, estoico, no era de los que lloraban. Pero esa noche lloró. Mis 2 hermanos llegaron poco después. Carlos, el mayor, vino de la capital con su esposa. Ana, la menor, llegó desde la universidad, todavía en su ropa de estudiante, con los ojos hinchados de tanto llorar en el camino. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos despiertos en la sala de mis padres, bebiendo café que nadie realmente tomaba, recordando historias sobre la abuela, llorando, riendo a veces cuando alguien contaba una anécdota graciosa. Así es el duelo. Un vaivén constante entre la tristeza absoluta y esos pequeños momentos de luz cuando recuerdas por qué amabas tanto a esa persona. El médico forense, el doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una expresión perpetuamente cansada, nos explicó que había sido un infarto agudo de miocardio. Masivo. Instantáneo. No sufrió, nos dijo, como si esas palabras pudieran de alguna manera consolar el vacío que sentíamos. Probablemente ni siquiera se dio cuenta. Un segundo estaba bajando las escaleras, y al siguiente, simplemente se apagó. Como una luz. Mi madre encontró algo de consuelo en esas palabras. Yo no. No podía dejar de pensar en esos últimos segundos. ¿Realmente fue instantáneo? ¿O hubo un momento, aunque fuera breve, en que ella supo que se estaba muriendo? ¿Tuvo miedo? ¿Pensó en nosotros? El cuerpo fue trasladado al hospital municipal, al área de la morgue, donde permanecería hasta que lo lleváramos a la funeraria para el velorio. El funeral estaba programado para el viernes. Teníamos 3 días para organizar todo, para notificar a familiares lejanos, para escribir un obituario, para elegir un ataúd, para hacer todas esas cosas horribles y necesarias que hay que hacer cuando alguien muere. El miércoles por la mañana, mi madre, mi padre, mis hermanos y yo fuimos a la funeraria Jardines del Recuerdo a las afueras del pueblo. Era una de esas funerarias que intentan ser reconfortantes, pero que solo logran ser perturbadoras, con sus paredes color durazno, sus pinturas de paisajes tranquilos, sus sillones de terciopelo desgastado y ese olor a flores y formol que nunca logra ocultarse completamente. El director de la funeraria, el señor Gutiérrez, nos mostró diferentes opciones de ataúdes. Maderas claras, maderas oscuras, con herrajes dorados,
con herrajes plateados. Era surrealista estar ahí, eligiendo una caja donde mi abuela pasaría la eternidad. ¿Cómo se supone que eliges algo así? ¿Importa realmente si el forro es de satén o de terciopelo? Finalmente elegimos uno de caoba con herrajes discretos. Algo elegante pero no ostentoso. Algo que mi abuela habría aprobado. Eran las 10:15 de la mañana cuando terminamos de revisar los documentos, de firmar papeles, de discutir detalles sobre flores y horarios. Estábamos todos sentados en la oficina del señor Gutiérrez, agotados emocionalmente, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué sin pensarlo mucho, asumiendo que era alguien de la familia extendida llamando para dar el pésame. Pero cuando vi la pantalla, sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada. Abuela Rosa, celular, el mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo a mi alrededor se congelara. Los sonidos se volvieron distantes. La oficina pareció oscurecerse en los bordes de mi visión. ¿Qué te pasa? La voz de Carlos me llegó como desde muy lejos. Miguel, estás pálido. ¿Estás bien? No podía hablar. Solo levanté el teléfono para que todos vieran la pantalla. Todavía estaba vibrando. Todavía mostraba ese nombre imposible. Mi hermana Ana ahogó un grito. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se inclinó para ver mejor, como si no pudiera creer lo que sus ojos le mostraban. No contestes, dijo Carlos con voz tensa. Tiene que ser un error. Alguien encontró su teléfono, o es un problema de la compañía telefónica, o... Pero yo ya había presionado el botón verde. No sé por qué. Tal vez una parte de mí, irracional y desesperada, necesitaba escuchar su voz una vez más, aunque supiera que era imposible. Me llevé el teléfono al oído con la mano, temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Hola. Mi voz sonó extraña, aguda, asustada. Al principio solo escuché estática. Ese ruido blanco que hace una línea muerta. Pero no era exactamente estática. Había algo más debajo. Un zumbido bajo, constante, como el sonido que hace un refrigerador viejo, o como el sonido que imagino haría una morgue si tuviera un sonido. Y entonces, cortando a través de ese zumbido, débil y distante pero inconfundiblemente real, escuché su voz. Mi hijo. Era apenas un susurro, rasposo, como si viniera desde muy lejos, o desde muy adentro de algo. No dejen que me entierren todavía, por favor. El aire abandonó mis pulmones. La habitación comenzó a girar. Hace tanto frío aquí, continuó esa voz imposible. Tan oscuro, Miguel, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? El teléfono se me cayó de las manos. Rebotó en el piso de madera de la oficina. Carlos se agachó rápidamente y lo recogió, se lo llevó al oído, pero cuando habló, su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya colgó, dijo. No hay nadie en la línea. ¿Qué escuchaste? Mi padre me agarró por los hombros, me sacudió ligeramente. Miguel, ¿qué escuchaste? Era ella, logré decir. Era la voz de la abuela. Eso es imposible, dijo el señor Gutiérrez, quien había presenciado toda la escena con una expresión entre preocupada y escéptica. Su abuela falleció hace casi 24 horas. El cuerpo está en la morgue del hospital. Esto debe ser algún tipo de... Un sonido de notificación interrumpió sus palabras. Todos miramos mi teléfono, que Carlos todavía sostenía en su mano. Un mensaje de texto acababa de llegar, del número de mi abuela. Carlos leyó la pantalla y su rostro perdió todo el color. Ana se acercó y leyó por encima de su hombro. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Qué dice? Preguntó mi madre con voz temblorosa. ¿Qué dice el mensaje? Carlos me pasó el teléfono sin decir palabra. Leí el mensaje en la pantalla. Estoy despierta. Hace frío aquí.
¿Por qué no vienen? Estoy asustada. Por favor. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera podíamos escuchar el tráfico de afuera, ni los teléfonos sonando en otras oficinas. Era como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros. Mi padre, siempre el más pragmático, el hombre de ciencia, el profesor de física que no creía en nada que no pudiera explicarse con ecuaciones, fue el primero en hablar. Vamos al hospital, su voz era firme pero podía detectar el miedo debajo. Ahora mismo. Necesitamos ver el cuerpo. Nadie discutió. Ni siquiera el señor Gutiérrez, quien probablemente había visto suficientes cosas extrañas en su profesión como para saber que a veces era mejor no hacer preguntas. Fuimos los 5 en el auto de mi padre, un viejo sedán que conocía el camino al hospital de memoria. Nadie habló durante el trayecto de 15 minutos. Yo iba en el asiento trasero, apretando mi teléfono, mirando la pantalla cada pocos segundos, esperando otro mensaje, otra llamada, cualquier cosa. Pero el teléfono permaneció en silencio. Y ese silencio era casi peor que escuchar su voz de nuevo. Cuando llegamos al hospital, mi padre prácticamente corrió hacia la recepción. La enfermera de turno, una mujer mayor con lentes colgando de una cadena en su cuello, lo miró con halagos. Necesito ver al doctor Ramírez. Ahora. Es una emergencia. Señor, si necesita atención médica, puedo. No necesito atención médica. Gritó mi padre, y todos nos sorprendimos porque él nunca gritaba. Necesito ver a mi madre. Mi madre que está en la morgue. Ahora mismo. El doctor Ramírez apareció 10 minutos después, con su bata blanca arrugada y una expresión de confusión genuina. Señor Domínguez, no entiendo. ¿Qué está pasando? Mi madre le explicó. Le contó sobre la llamada, sobre el mensaje. Al principio, el doctor nos miró como si estuviéramos experimentando algún tipo de crisis emocional colectiva, lo cual, pensándolo bien, no habría sido tan descabellado dadas las circunstancias. Entiendo que están pasando por un momento muy difícil, comenzó a decir con ese tono condescendiente que usan los médicos cuando piensan que estás siendo irracional. El duelo puede manifestarse de maneras muy... Muéstrenos el cuerpo. Exigió Ana, mi hermana menor de 24 años, que nunca había levantado la voz en su vida. Por favor. Solo necesitamos verla. Algo en su voz, o tal vez en todos nuestros rostros, convenció al doctor. Asintió lentamente. Está bien. Los llevaré abajo. Pero les advierto que ver el cuerpo nuevamente puede ser muy perturbador. A veces es mejor recordar a nuestros seres queridos como eran en vida. No le hicimos caso. Lo seguimos a través de pasillos estériles, que olían a desinfectante y enfermedad, bajamos por unas escaleras de concreto hasta el sótano del hospital. La temperatura bajaba con cada escalón. Para cuando llegamos al fondo, podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. La morgue era exactamente como me la había imaginado, y al mismo tiempo peor. Paredes de azulejos blancos, luces fluorescentes parpadeantes, y esa pared de cajones de acero inoxidable. Cajones donde guardaban a los muertos. Un técnico con bata blanca y guantes azules nos miró con sorpresa evidente cuando entramos en grupo. Doctor, ¿qué? La familia Domínguez necesita ver el cuerpo de la señora Rosa María, dijo el doctor Ramírez con un suspiro resignado. El técnico asintió y caminó hacia la pared de cajones. Revisó una etiqueta en uno de ellos. Domínguez, Rosa María. Cajón 7B. Ingresó ayer a las 20:15 horas. Agarró la manija del cajón. Hizo una pausa y nos miró. ¿Están seguros? Todos asentimos. Jaló la manija. El cajón se deslizó hacia afuera con un sonido metálico que me erizó cada pelo del cuerpo. Y entonces todos nos quedamos completamente inmóviles.
La sábana blanca que debería haber estado pulcramente colocada sobre el cuerpo estaba arrugada, desplazada hacia un lado. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran las marcas en la tela. Arañazos. Profundos. Desesperados. Como si alguien hubiera intentado con todas sus fuerzas quitarse esa sábana de encima. Dios mío, susurró mi madre. El técnico, con manos temblorosas, retiró cuidadosamente la sábana del rostro de mi abuela. Sus ojos estaban cerrados, como debían estar. Su rostro estaba pálido, como debía estar. Pero sus manos. Mi hermana Ana se dio vuelta y vomitó en una papelera cercana. Las manos de mi abuela, que el día anterior habían estado cuidadosamente cruzadas sobre su pecho, ahora estaban a los lados de su cuerpo. Y sus dedos, sus pobres dedos. Tenía las uñas destrozadas. Completamente rotas. Algunas arrancadas de raíz. Había sangre seca, marrón oscuro, bajo lo que quedaba de las uñas. Sangre en las yemas de sus dedos. Sangre en sus palmas. Esto no es posible, balbuceó el técnico, retrocediendo. Ayer cuando la ingresé, sus manos estaban, esto no estaba así. El doctor Ramírez se acercó, incrédulo, y examinó las manos del cadáver. Su rostro pasó por varias emociones. Confusión, miedo, negación. Pero fue Carlos quien notó lo otro. Lo que realmente hizo que todo esto pasara de ser perturbador a ser absolutamente terrorífico. Miren, dijo con voz apenas audible, señalando la pared interior del cajón de acero, justo a la altura donde habría estado la cabeza de mi abuela. Nos acercamos todos. Y allí, rayado en el metal con lo que solo podían ser uñas, apenas visible pero inconfundiblemente presente, había un mensaje. Palabras. Escritas con una desesperación que podía sentirse incluso después del hecho. Llamé 17 veces y debajo, más pequeño, casi ilegible. ¿Por qué no contestaron? Mis piernas dejaron de sostenerme. Carlos me agarró antes de que cayera al suelo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono. Fui al registro de llamadas. Y ahí estaban. Todas. Una tras otra. Abuela Rosa, celular, abuela Rosa, celular. Abuela Rosa, celular. La primera a las 8:34 p.m. del martes. Apenas 3 horas después de su muerte certificada. La segunda a las 9:15 p.m. La tercera a las 10:02 p.m. Seguían y seguían. A través de toda la noche del martes. Durante la madrugada del miércoles. Hasta la mañana. Conté cada una con mi dedo, mi mano temblando tanto que apenas podía tocar la pantalla. 16 llamadas perdidas. Todas con marca de tiempo posterior a las 8 p.m. del martes. Todas después de que su cuerpo había sido ingresado a la morgue. Todas después de que el doctor Ramírez había certificado su muerte. La que contesté esa mañana, a las 10:23 am, había sido la número 17. Necesito ver las grabaciones de seguridad, dijo mi padre con una voz que no reconocí. Tiene que haber cámaras aquí. Necesito ver qué pasó en este cajón. Necesito saber. Se quebró. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente destrozado, cayendo de rodillas, sollozando de una manera que nunca había imaginado posible. El doctor Ramírez estaba pálido, sudando a pesar del frío de la morgue. No hay cámaras dentro de la morgue, dijo lentamente. Es por privacidad de los... Privacidad. Gritó Carlos. Nuestra abuela estuvo viva. Estuvo consciente. Y ustedes la dejaron en un maldito cajón mientras. No terminó la frase. No podía. Todos sabíamos lo que implicaba. Todos sabíamos lo que significaba. Mi abuela había despertado. En algún momento entre su llegada al hospital y esa mañana, mi abuela Rosa María había recuperado la consciencia. Y se había encontrado en la oscuridad absoluta. En el frío.
encerrada en un cajón de acero, y había llamado. Había llamado 17 veces, pidiendo ayuda, suplicando que alguien la sacara de ahí, y nadie había contestado. Necesito hacer una autopsia, dijo el doctor Ramírez de repente. Inmediatamente. Esto no puede ser real. Tiene que haber una explicación. Un error. Algo. Mi madre apenas podía hablar. ¿Y si todavía? El doctor se acercó al cuerpo. Revisó el pulso en el cuello. Levantó un párpado. Sacó una linterna pequeña y revisó la pupila. No, dijo finalmente. No hay signos de vida. No hay pulso, no hay respuesta pupilar, no hay respiración. Está muerta. Ahora sí está muerta. Esas palabras. Ahora sí está muerta. Implicaban lo imposible. Implicaban que antes no lo estaba. El hospital nos pidió que nos fuéramos. Nos dijeron que realizarían una investigación exhaustiva. Que contactarían a las autoridades apropiadas. Que esto era un asunto serio que requería atención inmediata. Pero todos sabíamos la verdad. Sabíamos que no querían que estuviéramos ahí mientras intentaban encubrir lo que fuera que había pasado. Los resultados de la autopsia llegaron 2 días después. El viernes por la mañana. El día que debíamos enterrar a mi abuela. El reporte oficial decía: causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Hora estimada de muerte, 3:47 p.m. del martes. Pero había una adenda. Una nota al final del reporte que el médico forense había incluido y que luego intentó retractar, pero ya era demasiado tarde. Ya la habíamos visto. Nota: se encontraron anomalías post-mortem que requieren mayor investigación. Los pulmones del sujeto contenían cantidades significativas de aire fresco. Análisis preliminares muestran que el aire fue inhalado aproximadamente 12-18 horas después de la muerte certificada. Adicionalmente, se detectaron signos microscópicos de actividad celular reciente en el tejido cerebral, específicamente en áreas asociadas con la consciencia y el procesamiento del dolor. Estos hallazgos son inconsistentes con el estado de un cadáver de 48 horas y requieren explicación adicional. Cuando confrontamos al doctor Ramírez con esto, se puso pálido. Es un error de laboratorio, insistió, pero su voz temblaba. Tiene que serlo. Los muertos no vuelven. Los muertos no respiran. Los muertos no llaman por teléfono. Pero lo había hecho. Mi abuela lo había hecho. Enterramos a mi abuela ese viernes. Fue un funeral hermoso, con todas las flores que ella amaba, con música que le gustaba, con todas las personas que la querían presentes. Pero yo no podía dejar de pensar en esas horas. En esas horas terribles en que ella estuvo sola, en la oscuridad, llamándome. Esa noche, después del funeral, después de que todos se fueron a sus casas, me quedé solo en mi apartamento. Eran casi las 2 de la madrugada cuando mi teléfono vibró. Una llamada entrante. Abuela Rosa, celular. Esta vez no contesté. Me quedé mirando el teléfono vibrar en mi mano hasta que dejó de hacerlo. 30 segundos después, llegó un mensaje de voz. Con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, presioné play. Estática. Ese zumbido horrible y constante. Y entonces, su voz. Más débil que antes. Más distante. Pero todavía reconocible. Mijo, ya entendí, ya sé que no podían escucharme, está bien, no estoy enojada, pero necesito que sepas algo, no fue un infarto, alguien estaba en la casa ese día, alguien me empujó en las escaleras, alguien me mató, y luego me dejaron morir otra vez en ese cajón, necesitas saber, el mensaje se cortó. Nunca investigué. Nunca fui a la policía con esa grabación. Nunca volví a la casa de mi abuela a buscar evidencia de un intruso. Porque tenía miedo.
Tengo miedo. Miedo de lo que podría encontrar. Miedo de confirmar que alguien mató a mi abuela y luego tuvo que escuchar cómo ella despertaba en la morgue y moría de nuevo, lentamente, en la oscuridad y el frío. Y miedo de que, si investigo, si hago preguntas, si busco respuestas, las llamadas no se detengan. Porque incluso ahora, 6 meses después, mi teléfono todavía recibe llamadas de ese número. No todas las noches, pero sí regularmente. 1 o 2 veces por semana. Siempre en la madrugada. Siempre entre las 2 y las 4 am. Ya no escucho los mensajes. Los borro sin oírlos. Pero a veces, cuando estoy medio dormido, creo escuchar su voz de todos modos. Llamándome. Suplicándome. Mijo, hace frío aquí, ¿por qué no vienes? ¿Por qué me dejaste? Y lo peor, lo absolutamente peor de todo esto, es que una pequeña parte de mí se pregunta, ¿y si todavía está ahí abajo? ¿Y si nunca la enterramos realmente? ¿Y si cada vez que llama, está todavía en ese cajón, en la oscuridad, esperando que alguien finalmente la escuche? No puedo cambiar mi número de teléfono. He intentado. Pero cada vez que lo hago, las llamadas encuentran el nuevo número. Siempre lo hacen. Así que ahora simplemente vivo con esto. Con la culpa. Con el conocimiento de que cuando mi abuela más me necesitó, cuando estaba aterrada y sola y suplicando por ayuda, yo estaba durmiendo. O trabajando. O viviendo mi vida. Ignorando sus llamadas. 17 veces la ignoré. Y ahora, parece ser, ella nunca me dejará olvidarlo. La línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que creemos. Y a veces, solo a veces, esa línea se difumina. Se rompe. Y los que están del otro lado encuentran una manera de volver. Aunque sea solo para decirnos, llamé. ¿Por qué no contestaste? El espejo del pasillo. Nos mudamos a la casa de Maple Street el 15 de enero. Era una fecha que recordaría para siempre, no solo porque marcaba el comienzo de nuestra nueva vida como familia en ese vecindario tranquilo, sino porque marcaba el comienzo de algo mucho más oscuro. Algo que todavía no entiendo completamente, incluso ahora, 2 años después. La casa estaba en el número 485 de Maple Street, en un vecindario que parecía sacado directamente de una película de los años 50. Casas con jardines frontales, cercas blancas, árboles enormes que creaban túneles de sombra en las calles durante el verano. Era exactamente el tipo de lugar donde Laura, mi esposa, siempre había soñado con criar a nuestra hija. Habíamos estado buscando en esa zona por casi 1 año. Los precios eran normalmente prohibitivos para nosotros. Trabajaba como contador y Laura era maestra de primaria. No éramos ricos. Pero esta casa era diferente. El precio estaba listado a casi la mitad de lo que valían las casas similares en la misma calle. Tiene que haber algo mal con ella, le dije a Laura la primera vez que vimos el anuncio online. Nadie vende una casa a este precio en este vecindario a menos que tenga problemas estructurales serios. Pero cuando fuimos a verla, parecía perfecta. 3 habitaciones, 2 baños y medio, un ático espacioso, un sótano grande aunque admito que un poco inquietante. La estructura estaba sólida. Los pisos eran de madera original, en excelente condición. Las ventanas habían sido reemplazadas hace 5 años. El techo tenía solo 2 años. El agente inmobiliario, un hombre llamado Richard Chen con un traje que parecía demasiado grande para él, nos explicó la razón del precio. Los dueños anteriores tuvieron que mudarse de emergencia. El esposo recibió una oferta de trabajo en Singapur y tenían que estar ahí en menos de 1 mes. Querían vender rápido, así que bajaron el precio. Es su suerte, realmente. Sonaba razonable. Incluso hicimos una inspección completa de la casa. Todo salió limpio.
Así que firmamos los papeles, conseguimos la hipoteca, y 3 semanas después, el 15 de enero, estábamos descargando cajas de un camión de mudanzas. Emma, nuestra hija de 5 años, estaba emocionadísima. Corría de habitación en habitación, gritando de alegría, reclamando su nuevo cuarto, el que tenía una ventana que daba al jardín trasero, donde había un viejo columpio que el dueño anterior había dejado. Mami, papi, miren. Puedo ver los pájaros desde mi ventana. Era hermoso verla tan feliz. Después de vivir 3 años en un apartamento pequeño en la ciudad, donde su habitación era realmente solo un rincón separado con un biombo, finalmente tenía su propio espacio. Su propio pequeño reino. El espejo lo noté ese primer día, mientras los hombres de la mudanza subían nuestro sofá por las escaleras. Estaba en el pasillo del segundo piso, montado en la pared entre lo que sería nuestra habitación principal y el cuarto de Emma. Era un espejo de cuerpo completo, probablemente de unos 2 metros de alto por 1 metro de ancho. El marco era de madera tallada, pintado de dorado, aunque el dorado estaba descolorido en algunas partes, casi gris con la edad. Los diseños en el marco eran elaborados. Enredaderas que se entrelazaban, pequeñas rosas en las esquinas, hojas y espinas que creaban patrones simétricos alrededor del perímetro. El vidrio en sí estaba opaco, cubierto con una capa de mugre que probablemente llevaba años acumulándose. Se veía descuidado, olvidado. Ese espejo es horrible, dijo Laura cuando lo vio. ¿Por qué lo dejaron? Probablemente era demasiado pesado para moverlo con prisa, respondí, golpeando levemente el marco con los nudillos. Mira, está montado directamente en la pared con soportes de acero. Necesitarías herramientas especiales para quitarlo sin dañar la pared. Bueno, pues vamos a necesitar esas herramientas porque esa cosa se va, declaró Laura con firmeza. Da mala espina. Pero en los días siguientes, en el caos de desempacar, de organizar, de conectar servicios, de registrar a Emma en su nueva escuela, de aprender dónde estaba el supermercado más cercano y la gasolinera y la farmacia, el espejo quedó olvidado. Hasta que una tarde, 1 semana después de mudarnos, decidí limpiarlo. No sé por qué exactamente. Tal vez porque cada vez que pasaba por el pasillo, lo veía ahí, opaco y descuidado, y me molestaba. Soy una de esas personas que no puede ver algo sucio sin querer limpiarlo. Usé limpiador de vidrios y un trapo de microfibra. Froté en círculos, aplicando una presión firme para quitar años de mugre. Y mientras limpiaba, el espejo se transformó. El vidrio debajo de toda esa suciedad era cristalino. Perfectamente claro. No tenía una sola rajadura, ni una sola imperfección. El reflejo era tan nítido que era casi desconcertante. Me podía ver con una claridad que no había experimentado con ningún otro espejo. Cada detalle de mi rostro, cada línea de expresión, cada poro. ¿Ves? Le dije a Laura esa noche. No está tan mal. Solo necesitaba una buena limpieza. Ella lo miró escépticamente. Sigue sin gustarme. Hay algo raro en él. ¿No lo sientes? Honestamente, no. Para mí solo era un espejo antiguo con cierto encanto vintage. Pero Laura siempre había sido más sensible a esas cosas. Más intuitiva. Debí haberle hecho caso. Emma se adaptó a la casa más rápido de lo que esperábamos. Los niños son así. Resilientes, flexibles, capaces de hacer suyo cualquier espacio en cuestión de días. Su habitación se convirtió rápidamente en su santuario, decorada con dibujos que había hecho en la escuela, estantes llenos de libros y muñecas, un pequeño escritorio donde le gustaba colorear. Pero empezó a pasar mucho tiempo en el pasillo también. Específicamente, frente al espejo. Al principio pensé que solo estaba siendo una niña típica, fascinada con su propio reflejo, haciéndose muecas, probándose diferentes expresiones, ese tipo de cosas que hacen todos los niños.
pero luego empezó a hablar. La primera vez que la escuché fue un sábado por la mañana, 2 semanas después de mudarnos. Estaba en la planta baja preparando café cuando escuché su voz arriba. Una conversación completa. Pausas donde claramente estaba escuchando respuestas. Preguntas. Risas. Pensé que tal vez estaba hablando por el tablet con mi madre, quien a menudo la llamaba por video los fines de semana. Pero cuando subí para decirle que el desayuno estaba listo, la encontré en el pasillo, parada frente al espejo, completamente sola. ¿Con quién hablas, princesa?, pregunté con curiosidad. Se volteó hacia mí con una sonrisa enorme. Con la niña del espejo, papi. Se llama Emma, igual que yo. ¿No es muy divertido? Me reí. Laura y yo habíamos leído suficientes libros de crianza para saber que los amigos imaginarios eran completamente normales e incluso beneficiosos para el desarrollo de los niños. Fomentaban la creatividad, ayudaban a procesar emociones, daban a los niños un sentido de control en su mundo. ¡Qué coincidencia!, dije. ¿Y qué cosas les gusta hacer a las dos Emmas? Ella me cuenta historias, respondió Emma, volteando hacia el espejo como si la otra Emma todavía estuviera ahí, escuchando. Historias sobre esta casa. Dice que vivía aquí hace mucho tiempo. Dice que el cuarto que ahora es mío era su cuarto también, y le gustaba mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te cuenta? Me dice que le gusta mi pelo. Que siempre quiso tener el pelo largo como yo, pero su mamá nunca la dejó. Y dice que está muy contenta de que yo esté aquí porque estuvo muy sola por mucho tiempo. Una sensación extraña me recorrió la espalda. No era miedo exactamente, más bien inquietud. Pero la ignoré. Solo era una niña con mucha imaginación. Bueno, qué bueno que ya no está sola, dije. Ahora ven a desayunar, hice tus panqueques favoritos. Las conversaciones se volvieron frecuentes. Cada mañana antes de la escuela, Emma pasaba al menos 10 minutos frente al espejo. No solo hablaba, a veces parecía estar enseñándole cosas a su amiga imaginaria. Le mostraba sus muñecas favoritas. Le leía fragmentos de sus libros. Le cantaba canciones que había aprendido en la escuela. ¿No te parece que está pasando demasiado tiempo con su amiga imaginaria?, preguntó Laura una noche, mientras estábamos en la cama. Los expertos dicen que es normal, respondí. Pasará. Es solo una fase. Pero Laura estaba preocupada. Y con razón, aunque ninguno de los dos lo sabíamos todavía. Hoy la encontré dibujando, continuó Laura. Le pregunté qué estaba dibujando y me mostró dos niñas idénticas. Mismo pelo, misma ropa, misma cara. Le pregunté quiénes eran y me dijo somos Emma y Emma. Una está en nuestra casa y la otra está en el espejo. Tal vez deberíamos sacarla más, sugerí. Llevarla al parque, inscribirla en alguna actividad después de la escuela. Así conocerá amigos reales y no necesitará tanto a la imaginaria. Lo intentamos. Inscribimos a Emma en clases de ballet los martes y jueves. Los fines de semana íbamos al parque o al museo o al zoológico. Organizamos playdates con compañeros de su clase. Pero nada cambió. Emma seguía hablando con la niña del espejo. Y empezó a decir cosas extrañas. La niña del espejo conoce todas las habitaciones de esta casa, nos dijo una tarde. Conoce lugares que yo no sabía que existían. Dice que hay un espacio secreto detrás de las paredes. Dice que ella solía esconderse ahí cuando jugaba a las escondidas. ¡Qué imaginación!, dije, pero sentí un nudo en el estómago. Y dice que a veces, cuando todos están dormidos, sale del espejo y camina por la casa. Dice que le gusta mirarme dormir porque se siente menos sola. Eso ya no me pareció tan inocente. Emma, cariño, dijo Laura, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de nuestra hija.
Sabes que la niña del espejo no es real, ¿verdad? Es solo tu imaginación. Es solo tu reflejo. No, mami. Protestó Emma con vehemencia. No es mi reflejo. Es diferente. Hace cosas diferentes. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté. A veces me sonríe cuando yo no estoy sonriendo. O mueve su mano cuando yo no muevo la mía. Y sus ojos, a veces sus ojos son diferentes. ¿Diferentes cómo? Laura apretó mi mano. Más tristes. Más oscuros. Como si estuviera llorando por dentro pero no quisiera que yo lo supiera. Esa noche, después de que Emma se durmió, Laura y yo tuvimos una conversación seria. Necesitamos sacar ese espejo de la casa, dijo Laura. Mañana mismo. Está alimentando esta obsesión de Emma y no es sano. Estoy de acuerdo, respondí, aunque una parte de mí se sentía tonta por estar preocupado por un espejo. Mañana temprano, antes de que Emma se despierte, lo bajó al sótano. Pero esa noche, algo cambió. Me desperté a las 2:34 am. Lo sé porque miré el reloj junto a la cama, preguntándome qué me había despertado. Y entonces lo escuché. Llanto. El llanto de Emma. Me levanté inmediatamente, crucé el pasillo a oscuras hacia su habitación. Pero cuando abrí la puerta, su cama estaba vacía. El pánico me inundó. Corrí afuera, al pasillo, y la encontré ahí. Estaba sentada en el piso de madera, directamente frente al espejo, con las rodillas pegadas al pecho, sollozando de una manera que me rompió el corazón. Emma, cariño, ¿qué pasa? Me agaché junto a ella, la abracé. Entre sollozos e hipo, logró decir. La niña del espejo, está enojada conmigo, papi. Muy enojada. ¿Por qué está enojada? Pregunté, acariciando su cabello. Porque le dije que van a quitar el espejo. Y ahora dice que no puede dejar que eso pase. Dice que si quitan el espejo, ella se quedará atrapada. Y si ella se queda atrapada, entonces yo tengo que quedarme en su lugar. Un escalofrío me recorrió completamente. Emma, escúchame, dije, volteándola para que me mirara directamente. No hay ninguna niña en el espejo. Es tu reflejo. Eres tú misma. No puede estar enojada porque no es real. Sí es real. Gritó, y nunca en sus 5 años de vida la había escuchado gritar así. No es mi reflejo, papi. A veces hace cosas que yo no hago. A veces se mueve cuando yo no me muevo. Y me conoce. Sabe cosas sobre mí que nadie más sabe. ¿Qué tipo de cosas? Mi voz apenas era un susurro. Sabe sobre mi pesadilla. La que nunca les conté. La de la habitación oscura donde no puedo encontrar la salida. Dice que ella tiene la misma pesadilla. Dice que hemos estado soñando lo mismo desde que llegué aquí. Laura apareció en el pasillo, despertada por los gritos. ¿Qué está pasando? Emma tuvo una pesadilla, dije, aunque sabía que no era solo eso. Vamos, la llevaré de vuelta a la cama. Pero Emma se resistió. No quiero ir a mi cuarto. Ella puede verme desde ahí. Puede verme a través de las paredes. Esa noche Emma durmió en nuestra cama, entre Laura y yo. No dormimos mucho ninguno de los tres. Emma se sacudía cada pocos minutos, sollozaba en sueños, murmuraba cosas que no podíamos entender. A la mañana siguiente, tan pronto como Emma se fue a la escuela, fui al sótano y busqué mi caja de herramientas. Encontré un martillo, un destornillador, guantes de trabajo. Iba a quitar ese maldito espejo de la pared. Inmediatamente, subí las escaleras con determinación. Pero cuando llegué al pasillo y me paré frente al espejo, algo me hizo detenerme. En el reflejo, detrás de mi hombro, había algo. Una sombra, pequeña, del tamaño de una niña. Me di vuelta bruscamente, mi corazón latiendo salvajemente. El pasillo estaba vacío. Completamente vacío.
Miré de nuevo al espejo, pensando que había sido mi imaginación, una mancha en el vidrio, una ilusión óptica causada por la luz que entraba de la ventana al final del pasillo. Pero la sombra seguía ahí. Y mientras la miraba, comenzó a tomar forma. Rasgos faciales emergieron de la oscuridad. Ojos. Una boca. Pelo largo que caía sobre los hombros. Era una niña, mirándome directamente. Pero no estaba detrás de mí en el pasillo real. Solo existía en el reflejo. Mi mente racional, la parte de mí que no creía en fantasmas o espejos embrujados o cualquier cosa sobrenatural, intentó encontrar una explicación. Un reflejo extraño de algo afuera. Un defecto en el vidrio que creaba ilusiones. Cualquier cosa excepto lo que mis ojos me estaban diciendo que era cierto. La niña en el espejo sonrió. Era una sonrisa triste. Solitaria. Y entonces levantó su mano derecha. Con un dedo, lentamente, comenzó a escribir en el vidrio desde su lado. Las letras aparecían al revés desde mi perspectiva, como si alguien escribiera en una ventana empañada desde el otro lado. Ayúdenme a salir. El martillo cayó de mi mano, golpeando el piso de madera con un ruido sordo que resonó por todo el pasillo. Retrocedí, sin poder quitar los ojos del espejo, hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta. La niña en el espejo bajó su mano. Me señaló. Luego señaló hacia abajo, hacia el marco del espejo. Con piernas temblorosas, me obligué a acercarme de nuevo. Miré el marco de madera, los diseños elaborados de enredaderas y rosas. Y entonces los vi. Entre los diseños tallados, tan pequeños que nunca los había notado antes, había palabras. Escritas en letras minúsculas, grabadas en la madera oscura. Me acerqué más, entrecorrando los ojos. Ayúdenme a salir. Por favor. Hace tanto frío aquí. Estoy sola. Emma R. 2023. Emma R. Hace solo 3 años. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sacar mi teléfono del bolsillo. Abrí el navegador. Busqué Maple Street 485 más niña más 2023. El primer resultado era un artículo del periódico local. Niña de 5 años encontrada muerta en circunstancias misteriosas. La pequeña Emma Richardson, de 5 años de edad, fue encontrada sin vida en el interior de la estructura de pared de su hogar ubicado en el 485 de Maple Street el pasado martes. La niña había sido reportada como desaparecida por sus padres 3 días antes, el sábado por la tarde. Según el reporte policial, la menor fue encontrada en un espacio hueco entre la pared del pasillo principal del segundo piso y una pared falsa que había sido instalada décadas atrás durante una remodelación. Las autoridades aún están investigando cómo la niña pudo acceder a este espacio, ya que no había ninguna abertura visible. La causa preliminar de muerte fue determinada como asfixia, debido a la falta de oxígeno en el espacio confinado. La familia Richardson ha abandonado la propiedad y se ha negado a dar declaraciones a la prensa. Este periódico envía sus más sinceras condolencias a la familia en este momento difícil. Seguí leyendo, artículo tras artículo, cada uno revelando más detalles horribles. En las entrevistas posteriores con familiares y amigos, surgió un patrón. Semanas antes de su desaparición, Emma Richardson había empezado a comportarse de manera extraña. Hablaba de una amiga que vivía en el espejo. Una amiga que tenía su mismo nombre. Una amiga que conocía secretos sobre ella. Sus padres pensaron que era solo un amigo imaginario. Algo normal. Algo que pasaría. El sábado por la tarde, Emma Richardson desapareció. Sus padres la vieron entrar al pasillo del segundo piso. Escucharon su voz hablando con alguien. Y luego, silencio. Cuando fueron a buscarla, había desaparecido. Buscaron por toda la casa. El vecindario. La policía vino con perros. Voluntarios peinaron los parques cercanos. Durante 3 días, no había ningún rastro de la niña.
Hasta que el martes por la mañana, su madre escuchó algo. Un sonido débil. Un golpe. Viniendo de dentro de la pared del pasillo. Golpes desesperados. Cada vez más débiles. Llamaron a los bomberos. Rompieron la pared. Y la encontraron. Pero ya era demasiado tarde. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Había fotos de la familia Richardson saliendo de la casa, sus rostros pálidos, destrozados. Una foto de la pared del pasillo con un agujero irregular donde los bomberos habían roto para sacar a la niña. Y una foto de Emma Richardson. Una niña sonriente con el pelo largo y ojos grandes. Tenía 5 años. La misma edad que mi hija. Se parecía a mi Emma. No eran idénticas, pero había similitudes. El mismo tipo de rostro. El mismo color de pelo. Salí del pasillo casi corriendo. Bajé las escaleras. Llamé a Laura al trabajo. ¿Necesitas venir a casa?, le dije. Ahora. ¿Qué? Estoy en medio de clase, no puedo simplemente. Laura. Grité, y ella se calló de inmediato porque nunca le gritaba. Necesitas venir a casa ahora mismo. Es sobre la casa. Es sobre una niña que murió aquí. Llegó 40 minutos después. Le mostré los artículos. Le mostré el mensaje grabado en el marco del espejo. Le conté sobre la sombra que vi, sobre las palabras que aparecieron en el vidrio. Laura no me cuestionó. No dijo que estaba loco. Solo dijo: recogemos a Emma de la escuela y nos vamos. Hoy mismo. Pero la casa, la hipoteca, nuestras cosas. Me importa un carajo la casa, dijo Laura, y raramente la escuchaba maldecir. No voy a arriesgar a nuestra hija. No después de leer esto. Tenía razón, por supuesto. Fuimos a recoger a Emma de la escuela. No le dijimos nada todavía. Solo le dijimos que íbamos a tener una pequeña aventura, que nos íbamos a quedar en un hotel por unos días. Pero cuando llegamos a la casa para empacar algunas cosas esenciales, Emma se puso tensa. La niña del espejo está enojada, susurró. Muy enojada. No importa, dije, tratando de sonar calmado. Vamos a estar bien. Subimos rápidamente al segundo piso, evitando mirar hacia el espejo. Empacamos ropa, medicinas, documentos importantes, algunos juguetes de Emma. Estábamos a punto de salir cuando Emma me llamó desde el pasillo. Papi, ella quiere decirme algo. Emma, no. Vamos. Ahora. Pero dice que es importante. Dice que necesito saber la verdad. Laura me miró con miedo en sus ojos. 5 minutos, dije. Emma, tienes 5 minutos para despedirte de tu amiga, y luego nos vamos y no volvemos nunca. ¿Entiendes? Asintió solemnemente. Laura y yo nos quedamos en la entrada de nuestra habitación, observando a Emma pararse frente al espejo. No podíamos escuchar lo que estaba diciendo. Sus labios se movían, hacía pausas, asentía como si escuchara respuestas. Y entonces, sus ojos se abrieron enormes. Se volteó hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Papi, ella dice que ya no está sola. Mi sangre se congeló. ¿Qué quieres decir con que no está sola? Dice que ahora está con las otras niñas. Las que vivían aquí antes. Dice que hay 4 en total. Todas tienen 5 años. Y todas están esperando. Esperando que, Emma. Laura agarró mi brazo con tanta fuerza que dolía. Ella no me dijo exactamente. Pero me dio un mensaje para ti, papi. ¿Qué mensaje? Dice, Emma sollozó. Dice que mañana cumplo 6 años. Y después de eso, ya no podré jugar con ellas. Dice que está bien, que entiende. Pero que vendrá otra niña. Siempre viene otra niña. Recogí a Emma en mis brazos y prácticamente corrí escaleras abajo. Laura venía detrás, agarrando las maletas. Nos fuimos. Sin mirar atrás.
sin cerrar las puertas con llave. Sin nada, conduje directamente a un hotel al otro lado de la ciudad. Reservé una habitación y nos quedamos ahí esa noche. Emma cumplió 6 años al día siguiente, 23 de enero. Le hicimos una pequeña fiesta en la habitación del hotel. Compramos un pastel en la panadería local. Cantamos feliz cumpleaños. Ella sonrió, apagó las velas, parecía genuinamente feliz. Pero esa noche, cuando pensaba que estaba dormida, la escuché susurrar. Ya cumplí 6 años. Ya no puedo jugar contigo. Lo siento mucho. Y juro, aunque sé que es imposible, aunque sé que tengo que estar imaginándolo, escuché una voz responder. Una voz suave, triste, que parecía venir de la pared, del aire, de ningún lugar y de todas partes. Está bien, Emma. No estés triste. Ya vendrá otra. No volvimos a esa casa. Contactamos a un abogado. Incumplimos la hipoteca. Dejamos todas nuestras cosas ahí. No me importaba el dinero, no me importaba nada excepto sacar a mi familia de ahí. Pero no pude dejarlo así. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Pasé semanas investigando la historia de esa casa. No solo 3 años atrás. Fui más lejos. Mucho más lejos. La casa fue construida en 1927. Y desde entonces, ha habido un patrón. Cada 7 a 10 años, una familia con una hija de 5 años se muda a esa casa. Y cada vez, algo pasa. 1934. Familia Morrison. Hija. Dorothy, 5 años. Desapareció por 2 días. Encontrada viva en el ático, deshidratada y delirante. No recordaba cómo llegó ahí. La familia se mudó inmediatamente. Dorothy pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas, insistiendo que las niñas en el espejo seguían llamándola. 1943. Familia Kowalski. Hija. Anna, 5 años. Murió en su sueño. Ninguna causa determinada. La familia vendió la casa una semana después. 1951. Familia Peterson. Hija. Mary, 5 años. Desapareció completamente. Nunca fue encontrada. El caso permanece abierto. 1962. Familia Santos. Hija. Rosa, 5 años. Sobrevivió pero quedó en estado catatónico por 3 meses después de un incidente en la casa. La familia nunca habló de lo que pasó. 1971. Familia Williams. Hija. Jennifer, 5 años. Encontrada en el sótano, encerrada en un armario viejo. Aseguraba que su amiga del espejo la encerró ahí porque era hora de cambiar de lugar. Los registros continuaban. 1983, 1992, 2005, 2011, 2017. Cada familia tenía una hija de 5 años. Cada familia reportó comportamiento extraño antes del incidente. Cada familia mencionó el espejo del pasillo. Y cada familia se fue de la casa en circunstancias traumáticas, excepto los Richardson. Ellos no lograron irse a tiempo. Hice más investigación. Encontré que el espejo había sido instalado en 1927, cuando la casa fue construida. Era original de la casa. Había sido hecho a mano por un artesano local llamado Wilhelm Strauss, quien se especializaba en espejos especiales. Wilhelm Strauss murió en 1929, solo 2 años después de hacer ese espejo. Se suicidó. Su nota de suicidio, que pude encontrar en archivos digitalizados del periódico, decía: "Creé algo que no debía existir. Los espejos son puertas, y algunas puertas nunca deben abrirse. Que Dios perdone mis ambiciones". No sé qué significa exactamente. No sé si Wilhelm Strauss realmente creó algo sobrenatural o si simplemente estaba loco.
Lo que sí sé es que mi Emma, gracias a Dios, cumplió 6 años. Y después de eso, las cosas parecieron calmarse. Ya no habla de la niña del espejo. Cuando le preguntamos sobre ella, solo dice ya no puedo verla y cambia de tema. Hemos estado viviendo en una casa alquilada del otro lado de la ciudad por los últimos 2 años. Emma está bien. Va a la escuela, tiene amigos reales, juega deportes, es feliz. Pero a veces, cuando está a punto de dormirse, la escucho susurrar cosas. Sí, las sigo escuchando también, dicen que me extrañan. Oh, no puedo volver. Ya cumplí 6 años. Lo siento. Y una noche, hace 3 meses, la encontré dibujando en su cuaderno. Era un dibujo de 5 niñas pequeñas, todas agarradas de las manos, todas con el pelo largo, todas con 5 años. ¿Quiénes son? Le pregunté, tratando de sonar casual. Las niñas del espejo, respondió sin levantar la vista. Están esperando a la siguiente Emma. ¿La siguiente Emma? Sí, dijo, coloreando el pelo de una de las niñas. Cada una se llama diferente. Pero todas son Emma. Porque Emma es el nombre que el espejo necesita. Y cuando una Emma cumple 6 años y se va, el espejo busca otra Emma. Eso es solo tu imaginación, cariño. Me miró con esos ojos grandes y serios que tiene a veces, que la hacen parecer mucho mayor de sus 7 años. No, papi. No es imaginación. Es real. Y la razón por la que ya no me hablan es porque encontraron a alguien nuevo. El corazón se me detuvo. ¿Qué quieres decir? La casa se vendió la semana pasada. Vi el anuncio cuando estábamos manejando. Ya no dice se vende. Y la niña del espejo me visitó en mis sueños anoche. Estaba feliz. Dijo que conoció a la nueva Emma. Dijo que tiene 4 años pero que pronto cumplirá 5. No dormí esa noche. Al día siguiente, manejé hasta Maple Street 485. Había un auto en la entrada. Juguetes en el jardín frontal. Una bicicleta pequeña con rueditas de entrenamiento. Y en la ventana del segundo piso, en el pasillo, pude ver el reflejo del sol en un espejo grande. El espejo seguía ahí. Por supuesto que seguía ahí. Nunca se iba. Era parte de la casa. Parte de lo que fuera que esa casa era. Mientras estaba ahí parado, mirando la casa, la puerta principal se abrió. Una mujer joven salió, embarazada, con una niña pequeña de la mano. La niña tenía pelo rubio largo. Ojos grandes. Calculé que tendría unos 4 años. Me vio mirando y sonrió. Saludó con su mano libre. Yo levanté mi mano automáticamente, devolviendo el saludo. Y entonces, mientras la observaba, la niña señaló hacia la ventana del segundo piso. Hacia el espejo. Y aunque estaba demasiado lejos para ver con claridad, juro que vi su boca formar palabras. Mi amiga vive ahí. Debí haber hecho algo. Debí haber tocado la puerta, advertir a los padres, llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿La policía? Y decirles que hay un espejo embrujado que colecciona niñas de 5 años llamadas Emma. Nadie me creería. Así que me fui. Volví a mi auto y me fui. Y cada noche desde entonces, me pregunto si hice lo correcto. Emma, mi Emma, parece estar bien. Cumplió 7 años hace 2 meses. Ya no habla de niñas en espejos. Ya no susurra en sus sueños. Pero hay algo en sus ojos a veces. Algo que no estaba ahí antes. Como si supiera cosas que una niña de 7 años no debería saber. Como si hubiera visto cosas que nadie debería ver. Y tengo miedo. Miedo de que aunque escapó, aunque cumplió 6 años y se fue, una parte de ella se quedó atrás. Una parte de ella todavía está ahí, en ese espejo, con las otras niñas. Esperando. Siempre esperando. Porque el espejo necesita a Emma. Siempre necesitará a Emma. Y si no puede tener a mi Emma, buscará a la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente.
para siempre. Porque algunos espejos no solo reflejan, algunos espejos guardan. Y lo que guardan, nunca lo dejan ir. Si conoces a alguien que viva en Maple Street 485, o en cualquier casa con un espejo antiguo en el pasillo, advérteles. Por favor, especialmente si tienen una hija, especialmente si tiene 5 años, especialmente si su nombre es Emma, o cualquier variación de Emma, porque el espejo siempre está esperando, y siempre tiene hambre. Fin.